Muy bien, ahora vamos a continuar en relación acerca del origen de las mitocondrias, ¿ok? El origen de las mitocondrias. Bien, aquí tenemos una mitocondria, pues que nos va a ir a explicar cómo se han originado ellas, ¿no? Bien, ahora, la existencia de un ADN y de varios tipos de ARN, ¿sí? Además, el mecanismo de autorreproducción por fisión similar a la de las bacterias. Sabemos que las bacterias se dividen por división binaria, ¿no es cierto? De esta se va a seguir partiendo y tal, ¿no es cierto? Bien. Y además de otros datos como la presencia de sus membranas, la similitud que hay en sus membranas, ¿sí? Se sugiere que las mitocondrias se hayan originado de las bacterias aerobias, ¿sí? Y más adelante vamos a ir viendo poco a poquito. Ya habíamos comentado esto en el primer tema, ¿no es cierto? Bien, entonces, la mitocondria se origina de bacterias aerobias. Hablamos de relación simbiótica con células eucariotas anaerobias. Habíamos dicho que la relación simbiótica es cuando entra, por ejemplo, esta bacteria, veamos aquí la bacterita, esta célula procariota ancestral, entra a una célula eucariota primitiva, esta de acá, y le dice, oye, mira, yo tengo algo, o realizo tengo un mecanismo muy interesante que te puede servir, ¿no? Y entonces la célula eucariota primitiva dice, creo que sí, creo que no te voy a comer, creo que no te voy a deshacer, sino creo que hay que hacer un trato, ¿sí? Tú me ayudas, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar protección, si no te voy a matar, pero tú me vas a ayudar a tener otras actividades que yo no tengo o realizar un mecanismo que yo no realizo, ¿sí? Y es así que se realiza un trato que se llama en este caso la simbiosis, en que la célula que ha ingresado, la procariota, que ingresó a esta célula eucariota, no le hace daño, no lo digiere, ¿sí? Y es por eso que se piensa de esa manera este origen de la célula de esta organela que es la mitocondria, ¿sí? Entonces, una relación simbiótica con células eucariotas anaerobias, ¿sí? Porque inicialmente esta célula no usaba, por así decirlo, oxígeno. En cambio, esta que era aerobia, la procariota, pues sí, entonces eso le daba ventaja enorme a esta célula, ¿sí? Ahora, los ribosomas de la mitocondria que vemos acá en esta imagencita, ¿sí? Son muy similares a la de las bacterias. Y eso también te hace pensar que probablemente las mitocondrias hayan venido realmente de las bacterias, ¿sí? Codifica ARN mensajero sin intrones. Ya sabemos, hemos visto que los intrones son partes silenciosas que no me transmiten nada, ¿sí? En cambio, los exones son lo que realmente me sirve, ¿sí? Entonces, acuérdense que los ribosomas de una célula, en este caso de las bacterias, son muy similares, vamos a poner estos ribosomas de una bacteria, son muy similares, te dice, a de una en este caso la mitocondria, ¿sí? Muy similares a los ribosomas de las mitocondrias. Acuérdense que una célula también tenemos, ¿no es cierto? Una célula eucariota también tiene sus ribosomas, pero también hay que saber que la mitocondria tiene aparte sus ribosomas, que son muy similares, te dice, a de una bacteria. ¿Sí? Entonces, estos ribosomas mitocondriales, ¿sí? Son diferentes a los citosólicos. ¿Qué te está diciendo? Son diferentes a nuestros ribosomas de nuestra célula eucariota, que vemos acá, ¿no es cierto? Muy diferentes. Entonces, ¿en qué? En el tamaño, generalmente estitas tienden a ser más pequeñitas de los ribosomas mitocondriales, la composición de proteínas y el ARN, ¿sí? Que también van a ser diferentes, ¿sí? Y la sensibilidad a los antibióticos. Vamos a ver antibióticos que a estos ribosomas de la célula no les hace nada. En cambio, a los ribosomas de la mitocondria sí les hace algo, ¿no es cierto? Entonces, también hay diferencia en la sensibilidad a los antibióticos. O puede ser al contrario. Un antibiótico
por ejemplo, le hace daño a los ribosomas de la mitocondria, pero no le hace daño a los ribosomas del citoplasma de nuestra célula. Bien. Uno de ellos es la cicloheximida, que vamos a hacer un ejemplito, que te dice que inhibe la síntesis de proteínas. Como los ribosomas hemos mencionado, los ribosomas están relacionados con síntesis de crear, o sea, ¿vale? Es decir, crear proteínas, síntesis de proteínas. Si yo uso la cicloheximida, ¿en cuál de ellas las va a inhibir? ¿En cuál de ellas las va a bloquear, por así decirlo, ¿no? En los ribosomas citosólicos, ¿sí? Inhibe la síntesis en los ribosomas citosólicos, en este caso a estas, porque esta es una célula eucariota, ¿sí? Eucariota. Y estas partes amarillas vamos a suponer que son los ribosomas. Entonces, esta cicloheximida las bloquea a estos ribosomas del citosol, ¿sí? Pero te dice que el de las mitocondrias no les hace nada. Es por eso que están ahí normalcitas, no les pasa nada. Entonces, esta cicloheximida es más para los ribosomas del citosol, para inhibirlas a ese nivel, ¿no es cierto? Bien. Ahora hay otro que es el cloranfenicol. Este medicamento, el cloranfenicol, va a ser al contrario. Va a inhibir la síntesis de proteínas tanto en las mitocondrias como en el de las bacterias, ¿sí? Entonces, inhibe la síntesis de proteínas, es decir, va a bloquear a los ribosomas de la bacteria como al de las mitocondrias. Y tiene pues también un poco de lógica, porque si estamos diciendo que la mitocondria se ha originado a partir de una bacteria, tienen algo de similitud entre sus ribosomas, casi son muy similares, ¿sí? Entonces, este cloranfenicol no va a bloquear a los ribosomas del citosol, es por eso que aquí están solo amarillitas, ¿cierto? Va a seguir creándose proteínas, porque los ribosomas no están bloqueados, ¿sí? Bien. Ahora, durante la evolución que hemos ido mencionando desde el primer tema, las bacterias habrían penetrado por fagocitosis. Aquí tengo esta bacteria, ¿sí? Que ingresa a nuestra célula eucariota por fagocitosis. Esta célula eucariota primitiva se la quiere comer, ¿sí? Entonces ingresa a las células eucariotas primordiales, habiendo escapado de un mecanismo intracelular de destrucción de células extrañas. ¿Qué quiere decir? La célula le dice, pues oye, no te voy a hacer daño, como habíamos mencionado antes, ¿no? No te voy a hacer daño porque veo que tú tienes algo bien interesante que a mí me va a servir y yo te voy a dar protección, así que pues es un trato hecho, ¿no es cierto? Hacen el trato hecho, como se llama, endosimbiosis. Endo, acuérdense, central, ¿sí? Vamos a hablar como simbiosis, un acuerdo, ¿no? Que hacen entre ellos para no hacerse daño. Entonces, por la fagocitosis, te dice la membrana plasmática de la célula eucariota, esta que es la membrana plasmática de esta célula eucariota, le va a dar una protección, le pone una ropita, por así decirlo, vean cómo le va a ir poniendo, y al final pues, va a tener una membrana. Y esa membrana, ¿cómo va a ser llamado? Le vamos a llamar la membrana mitocondrial externa. Si esta bacteria que ha ingresado, posteriormente se va a convertir en la mitocondria, ¿no es cierto? Entonces, su capa externa va a ser dado por quién, por lógica es dado por la membrana plasmática de la célula. Ahora, ella cuando ya venía, esta bacteriita, tenía su membrana, ¿no es cierto? Esta membrana. Entonces ella ingresa, cuando ingresas, la célula solo le da una ropa más, una membrana extra más, ¿sí? Pero ella sigue con su membrana de acá y que como tiene otra membrana, ya le vamos a llamar a esta, aquí, esta parte negrita, la membrana mitocondrial interna, ¿sí? ¿Y de quién está viniendo esta? Pues de la membrana de la bacteria, que ya siempre inicialmente ya tenía, ¿no es cierto? Pero como ya ha recibido otra membrana más, ¿sí? Va a ser denominada membrana mitocondrial interna, ¿sí? Y esta sería la externa que viene
de la membrana de la célula, ¿no es cierto? Bien, entonces, esta membrana externa de la mitocondria se ha visto también que es muy similar a de la membrana plasmática de la célula eucariota. Y eso hace que se cree más de que una procariota haya ingresado en una célula y se haya convertido en una mitocondria, ¿sí? Además que esta membrana interna que es plegada es muy similar en cuanto a su composición de las membranas de las bacterias, ¿sí? Bien. Ahora, esta endosimbiosis ha ofrecido beneficios, ¿cierto? Esta bacteria aerobia, la que ha ingresado, ¿cuál ha sido el trato? Pues le dijo la célula eucariota, oye, yo te voy a dar protección y nutrientes, así que no te preocupes, tú vas a tener ventaja y también yo. Entonces la bacteria recibió aquí protección y nutrientes. Y esta célula que estaba recibiendo a esta extrañita, ¿sí? La célula huésped anaerobia, que no usaba oxígeno, ganó un sistema más eficiente energéticamente mediante la fosforilación oxidativa que hemos hablado, que está muy relacionado con la creación de ATPs y demás, ¿sí? Ha permitido así evolucionar a esta célula que era anaerobia, que no usaba oxígeno, a convertirla en una célula eucariota aeróbica, ¿sí? Una célula eucariota aeróbica. Bien. Entonces el trato ha sido para ambos, ¿no es cierto? Por eso es endosimbiosis. Bien. Entonces, a medida que hemos visto en la emulsión también cómo ha ido aumentando el oxígeno, ¿sí? A medida que iba aumentando el oxígeno, se incrementaba por la actividad fotosintética. Hemos visto que la fotosíntesis permite generar hidratos de carbono y además el oxígeno, ¿no es cierto? La endosimbiosis también tenía la ventaja de que, aparte tenía otra ventaja que era que la célula huésped ha adquirido un mecanismo para deshacerse del exceso de oxígeno. Cuando nosotros tenemos mucho oxígeno en exceso, vamos a hablar después en otros temas de oxidación, también es dañino para nuestra célula, ¿no? Cuya acumulación en el medio intracelular puede dañar las macromoléculas, quienes las proteínas, los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces puede dañar las macromoléculas por oxidación, ¿sí? Bien. Por ejemplo, aquí tenemos este antioxidante bueno, ¿sí? Que va a donar este electroncito que está agarrando en su manito a este radical libre. Vean este radical libre que está renegado porque no tiene un electrón, pero este radical libre malo, que por el momento no tiene, le gusta roba electrones a la célula sana, por tanto la oxida, esa es oxidación, ¿sí? Y la envejece, pues la daña. Incluso esto hablamos más que todo, por ejemplo, en dermatología, ¿no es cierto? Que incluso puede generar cáncer de piel. Bien, bien. Entonces, el exceso de oxígeno también puede ser dañino a nuestra propia célula. Ahora, se supone que durante el proceso evolutivo, la mitocondria perdieron la mayor parte de su genoma. Inicialmente en la anterior explicación habíamos mencionado que el genoma, es que la mitocondria tiene su genoma, pero que es incompleta, ¿no es cierto? Entonces, las mitocondrias perdieron la mayor parte de su genoma, que fue transferido a donde aquí tenemos su genoma. Habíamos dicho que es de esta forma, ¿no es cierto? Entonces, que fue transferido al núcleo de la célula huésped y se volvieron ¿qué? Dependientes de las proteínas codificadas por el genoma del núcleo de la célula. Hemos visto que, por ejemplo, hay algunas proteínas que son sintetizadas en el citosol, pero que luego se lo llevan hacia la mitocondria, ¿no es cierto? También es verdad que la mitocondria crea sus propias proteínas, pero también es importante mencionar, y hemos mencionado en el anterior video, que las proteínas que son sintetizadas en el citosol
le ayudan demasiado a estas mitocondrias, ¿sí? Entonces, acuérdense que la mitocondria perdió la mayor parte de su genoma. Es por eso que hablamos de un ADN mitocondrial incompleto. Bien. En el próximo video vamos a continuar en relación con las enfermedades causadas por defectos en el ADN mitocondrial.